Marvel, y ya me han mirado los más jóvenes, ha sacado una serie de dibujos animados que se llama What If, basado en unos cómics de los años 70, 80, que se traduce por ¿qué pasaría si? Esta serie explora realidades alternativas, en el caso de la serie concreta, de las películas de Marvel de los últimos años, contando qué hubiera sucedido si en vez de pasar lo que pasa en las películas, aquellos que las hemos visto, pues la historia hubiese tomado otra dirección. Por ejemplo, ¿qué pasaría si el Hombre Araña, Spiderman, se uniese a los Cuatro Fantásticos? ¿Qué pasaría si Thor pelease con Conan? ¿Qué pasaría si el Capitán América se hubiese unido a los nazis? Y así reinventan estas nuevas historias, estas nuevas realidades. Ahora bien, me gustaría haceros una pregunta de este tipo, what if, de este tipo, ¿qué pasaría si? Para que reflexionéis cómo sería vuestra respuesta, cómo sería vuestra historia ante una situación hipotética. La pregunta es la siguiente: ¿qué pasaría si un hermano o una hermana en la fe te ofendiese grandemente, te hiciese muchísimo daño y al cabo del tiempo llaman a tu puerta, abren la puerta, es ese hermano, esa hermana que te ha ofendido, te ha hecho tantísimo daño y sinceramente te pide que le perdones? Si para alguno la pregunta es realmente ¿qué pasaría si nunca os ha pasado? La respuesta la tenéis sencilla: yo como buen creyente le perdonaría. Para otros que quizá hayáis o hayamos vivido alguna situación de ofensa, de traición, de insulto por parte de algún hermano, de alguna hermana, o que lo estemos viviendo en la actualidad, podríamos responder sinceramente: como buen creyente que soy, yo le perdonaría. En la carta a Filemón, que vamos a comenzar en esta tarde y en los próximos jueves que me toque, hay una llamada a la puerta de este tipo. Filemón recibe una llamada a la puerta de su casa para entregarle una carta. El cartero va acompañado de una persona que ha ofendido gravísimamente a Filemón. Y esta persona se presenta arrepentida por su ofensa, esperando el perdón de Filemón. La situación es embarazosa, es incómoda, tanto para Filemón como para Onésimo, aquel que viene a pedir perdón. Y los resultados podían ser desastrosos para esta persona que pedía perdón, para este Onésimo. Así que el apóstol Pablo escribe una carta para que la respuesta a esa llamada, a esa puerta de Filemón, en lugar de ser desastrosa, fuese de bendición tanto para la persona que va a pedir perdón como para la persona que recibe a esa solicitud de perdón, para el perdonador en este caso. Todos o la mayoría de los que estamos aquí conocemos, aunque sea por encima, la carta de Filemón. En esta carta encontramos tres personajes principales. Por un lado, el apóstol Pablo, que es el que escribe esta carta desde su arresto domiciliario en Roma, desde la cárcel. Otro personaje, Filemón, receptor de la carta, el cual se convirtió a Cristo por la predicación de Pablo, probablemente en Éfeso, durante el tercer viaje misionero de Pablo. Y un grupo de la iglesia de Colosas, parte de la iglesia de Colosas, se reunía en casa de este Filemón, por lo cual debemos de suponer que era una persona que económicamente estaba bien situada. Y el tercer personaje principal de esta carta es Onésimo. Es un esclavo de este Filemón que por algún delito cometido, no se nos especifica cuál, había huido de Filemón, había huido de la casa de su amo, probablemente por el contexto de la carta, un robo. Onésimo escapa a Roma y allí, entre la multitud de tanta gente que vivía allí, es fácil esconderse, y por la providencia de Dios, Onésimo conoce a Pablo. Al igual que Filemón, escucha la predicación del Evangelio de parte de Pablo y Dios le salva por medio de la predicación de su palabra hecha por el apóstol.
Hemos terminado Judas. ¿Por qué ahora Filemón? Bueno, pues realmente ha sido providencial el ir de una carta a otra, pero vamos a terminar brevemente los domingos Colosenses. Y en la última predicación de Colosenses vemos que está muy relacionada con la carta a Filemón. El próximo domingo que estudiemos Colosenses vamos a ver cómo Pablo hace referencia a personas que aparecen en esta carta de Filemón: Onésimo, Arquipo, Epafras, Marcos, Demas, Aristarco. Así que creo que es un buen momento para complementar la información de Colosenses con la información de Filemón y así poder entender mejor ambas cartas. Por eso el ver hoy Filemón. Hoy veremos los 7 primeros versículos, pero al ser una carta corta y para ver el contexto más completo, me gustaría que me acompañaseis a la carta de Filemón y la vamos a leer completamente, aunque como digo veremos solo los 7 primeros versículos. Dice el versículo 1 de Filemón, leo la versión de las Américas: Pablo, prisionero de Cristo Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en su casa, gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Versículo 4: doy gracias a mi Dios, siempre haciendo mención de ti en mis oraciones, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos, y ruego que la comunión de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Versículo 8: por lo cual, aunque tengo mucha libertad en Cristo para mandarte a hacer lo que conviene, no obstante, por causa del amor que te tengo, te ruego que, siendo como soy Pablo, anciano, y ahora también prisionero de Cristo Jesús, te ruego por mi hijo Onésimo, a quien he engendrado en mis prisiones, el cual en otro tiempo te era inútil, pero ahora no es útil a ti y a mí, y te lo he vuelto a enviar en persona, es decir, como si fuera mi propio corazón, a quien hubiera querido retener conmigo para que me sirviera en lugar tuyo en mis prisiones por el Evangelio, pero no quise hacer nada sin tu consentimiento, para que tu bondad no fuera como por obligación, sino por tu propia voluntad. Versículo 15: porque quizá por esto se apartó de ti por algún tiempo, para que lo volvieras a recibir para siempre, no ya como esclavo, sino más que como un esclavo, como un hermano amado, especialmente para mí, pero cuanto más para ti, tanto en la carne como en el Señor. Si me tienes pues por compañero, acéptalo como me aceptarías a mí. Y si te ha perjudicado en alguna forma o te debe algo, cárgalo a mi cuenta. Yo, Pablo, escribo esto con mi propia mano. Yo lo pagaré, por no decirte que aún tú mismo te me debes a mí. Sí, hermano, permíteme disfrutar este beneficio de ti en el Señor. Recrea mi corazón en Cristo. Te escribo confiado en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que digo, y al mismo tiempo prepárame también alojamiento, pues espero que por vuestras oraciones os seré concedido. Te saluda Epafras, mi compañero de prisión en Cristo Jesús, también Marcos, Aristarco, Demas y Lucas, mis colaboradores. La gracia del Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Hasta aquí la palabra del Señor. En primer lugar, en estos 7 versículos encontramos una salutación. Pablo saluda, dice el versículo 1, Pablo, prisionero de Jesús, y el hermano Timoteo, a Filemón, nuestro amado hermano y colaborador, y a la hermana Apia, y a Arquipo, nuestro compañero de milicia, y a la iglesia que está en tu casa. Y el saludo es: gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre, en el Señor Jesucristo. Pablo se refiere a sí mismo como prisionero en Cristo, de Cristo Jesús. Él tenía claro que si estaba en la cárcel era porque Dios en su voluntad lo había permitido. El plan de Dios para con Pablo conllevaba que él pasase por la cárcel. De hecho, fue la predicación de la palabra lo que le mandó a la cárcel. Y como vimos en Colosenses en la última ocasión, la prisión de Pablo fue el medio que Dios usó para que él llegase sin estorbo, o el Evangelio, mejor dicho, llegase sin estorbo por toda Roma hasta la casa del mismísimo César. Pablo no está solo escribiendo, dice que está acompañado de Timoteo y de Epafras, el cual aparece en el versículo 23. Receptor de la carta, repetimos, es Filemón, y Pablo le llama hermano
y colaborador. No sabemos cómo colaboró con Pablo, pero lo que sí sabemos es que en algún momento él ha colaborado con el apóstol Pablo y le ha sido de ayuda. Pero aunque Filemón es el principal receptor de la carta, aparecen otros 3 receptores: la hermana Apia, Arquipo y la iglesia que estaba en casa de Filemón. Por el testimonio histórico, muchos comentaristas dicen que muy probablemente esta hermana Apia era la esposa de Filemón y que Arquipo era su hijo, el cual es identificado aquí como compañero de milicia de Pablo, compañero en el ministerio de Pablo. Probablemente formaría parte del liderazgo de la iglesia, o de esa parte de la iglesia de Colosa que se reunía en casa de Filemón. Pero no quiero que pasemos un detalle por alto. Aparte de Filemón y de estos 2 receptores, hay un tercer receptor de la carta: la iglesia que estaba en la casa de Filemón. Como hemos dicho, no sabemos el mal que le causó Onésimo, este siervo, este esclavo huido. Probablemente un robo, por lo que dice Pablo después de: si tengo que reponer algo, ponlo en mi cuenta. Pero Pablo, al dirigirse a la iglesia que estaba en la casa de Filemón, la iglesia conocería a este esclavo, a este Onésimo. Podemos suponer que el mal no solo afectaría, el mal que Onésimo había cometido, no solo afectaría a su mujer, a su hijo, sino a la iglesia. O bien directamente porque algún miembro se viese afectado, o bien por implicación, indirectamente, por ser miembros de la iglesia que se reunía en esa casa. Por tanto, el perdonador principal, la decisión última sobre el destino de Onésimo, la tendría Filemón, pero Pablo quiere que toda la familia, que toda la iglesia se implique en este proceso de perdón de Onésimo. ¿A qué me refiero que el destino de Onésimo estaba en las manos de Filemón? Bueno, la ley romana estipulaba que el castigo por huir un esclavo de su amo era la pena de muerte. Incluso algunos comentaristas dicen, historiadores, que si además la huida era por motivo de robo, el castigo era la muerte crucificada. Por eso digo que el destino de Onésimo estaba en las manos de Filemón. Y hoy concretamente no vamos a ver la intercesión que hace Pablo por Onésimo, ya que la hace a partir del versículo 8, pero así tenemos bien el contexto, la intención de esta carta. Pablo continúa en el versículo 3 con el saludo que nos tiene acostumbrados en absolutamente todas sus cartas, que ya hemos estudiado en Efesios, en Filipenses, en Colosenses, encomendando a la iglesia a la gracia y a la paz del Señor. Gracia a vosotros y paz de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y de paso aprovecha para ratificar que Jesucristo es Dios. Pero ahora en los versículos que quedan, del 4 al 7, vemos cómo Pablo va a expresar su gratitud, su gozo por el testimonio de este Filemón. En estas palabras de gratitud nos muestra que Filemón cumple las cualidades de un auténtico creyente, lo cual le puede o le permite perdonar como Cristo le ha perdonado. Solo podemos perdonar como Cristo nos perdonó si somos salvos. Así que le dice el versículo 4: doy gracias a mi Dios siempre haciendo mención de ti en mis oraciones. Y el apóstol Pablo nos vuelve a dar una lección de lo que significa ser una persona de oración. Cuando Pablo oraba por Filemón, y lo haría en multitud de ocasiones, lo primero que se le venía a la mente al pensar en este hermano era agradecimiento por su vida espiritual, agradecimiento por su testimonio, agradecimiento por la vida de Filemón. Y antes de ver cómo era esta vida, me gustaría que nos hagamos otra pregunta. Yo, el primero que me la hago: ¿cuándo fue la última vez que oramos dando gracias por un hermano o por una hermana en la fe, por la vida de este hermano o de esta hermana en la fe? Si es una vida piadosa, una vida de buen testimonio. Otra pregunta: ¿es mi vida, es mi testimonio cristiano motivo de gratitud para otros hermanos y otras hermanas que se acuerdan y oran por mí? Tenemos que vivir vidas que exalten a nuestro Dios, vidas piadosas, pero además tenemos que ser vidas que sean un canal de bendición para nuestros hermanos, para nuestras hermanas.
no solo de la iglesia local, sino a lo largo y ancho del mundo. Y aquellos que son de bendición para nosotros tenemos que orar por ellos dando gracias a Dios por su testimonio, por su vida, por su servicio fiel a nuestro Dios. Pablo estaba en la cárcel, pero había oído del testimonio de la vida de fe y de santidad de Filemón. Probablemente lo hubiera escuchado de Epafras. Epafras estaba encarcelado con Pablo, pero había viajado de Colosas hasta Roma. En el capítulo 1 de Colosenses vimos que Epafras fue el fundador de la iglesia de Colosas, que Pablo nunca había estado presencialmente allí. Así que Epafras conocería a Filemón. Tal vez Onésimo le hubiera hablado de la vida de testimonio de su amo, de lo buen creyente que era. Sea como sea, Pablo conocía el testimonio de la vida de Filemón, de la obediencia de Filemón, y esto redundaba en gozo, en gratitud por la vida de su hermano en la fe. Versículo 5, porque oigo de tu amor y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús y hacia todos los santos. Si lo leemos de carrerilla, si lo leemos con pausa, si lo leemos en español, podemos cometer un error de entender lo que no dice este versículo. Cuidado con el significado del versículo, porque a primera vista puede parecer que Pablo está diciendo, y no lo dice, que el amor y la fe de Filemón se enfocan por igual en el Señor Jesús que en los santos, que en sus hermanos en la fe. Y si tuviésemos la misma fe en el Señor Jesús que en los santos, que en los hermanos, oraríamos como ora la Iglesia Católica a los santos, por igual que oramos a nuestro Dios. Y sabemos que nosotros no oramos a hombres, sino que oramos a Dios. Por eso damos gracias a Dios por los hermanos, por las hermanas que estudian los idiomas originales, que traducen el texto y que nos ayudan a no cometer fallos al entender el texto. ¿A qué me refiero? En el griego original, yo no tengo ni idea de griego, hay una estructura retórica que se conoce como quiasma. Una figura literaria que es un paralelismo cruzado, de manera que el principio de la frase se conecta con el final de la frase y el centro de la frase se conecta con la otra mitad de la misma frase. Creo recordar que fue en la iglesia de la Zarzuela nuestro hermano David Bull explicando lo que era un quiasmo, que lo comparaba con un bocadillo o con un sándwich, de manera que tenemos pan por un lado, el mismo pan abajo y en el centro relleno y relleno. Por lo tanto, en la estructura del idioma original vemos claramente que Pablo distingue, por un lado, entre el amor que tiene Filemón para los santos y, por otro lado, en la fe que tiene Filemón para con el Señor Jesús. Al traducirlo al español quedaría así: porque oigo de tu amor hacia todos los santos y de la fe que tienes hacia el Señor Jesús. Y ahí no queda ninguna duda. Pablo da gracias porque la vida de Filemón testificaba que realmente era salvo y eso le daba la seguridad de que podía perdonar por completo a Onésimo. Solo podemos amar a los santos si hemos recibido antes el amor de Dios en nosotros. Solo podemos experimentar el amor de Dios en nosotros si hemos recibido la fe para poder creer en Dios. Por lo tanto, por un lado estaba la fe de Filemón en Jesús, por otro lado, el amor de Filemón a los santos. No olvidemos, el objetivo principal de esta carta es que Filemón perdonase a Onésimo. Y está seguro de que lo hará. Ya os hago spoiler de lo que viene en otras predicaciones. ¿Por qué? Porque su testimonio mostraba externamente la realidad interna de que Dios le había perdonado a él y él podía perdonar como Dios le había perdonado. Lo hemos dicho en multitud de ocasiones, la salvación es por gracia, no por obra. Es solo por medio de la fe. Pero las obras son el testimonio externo de la realidad interna, invisible, que ha sucedido en nuestro corazón. El amor de Filemón por los creyentes testificaba la veracidad de la fe de Filemón hacia el Señor Jesús. Mirémonos a nosotros mismos. Otra pregunta. ¿Hay algún hermano o hermana en la fe con el que hayamos tenido o tengamos actualmente algún problema? A quien no estemos dispuestos a perdonar. O dicho de otra manera, ¿hemos tenido o tenemos algún problema con algún hermano o hermana en la fe al cual hemos dicho, te perdono, pero
No olvides. Tú por aquí, yo por allí, y que el Señor nos bendiga a los dos. Perdonado estás, pero no te acerques mucho a mí, que yo no me acercaré a ti. Si la respuesta es sí, que sepas que no hay verdadero perdón en tus palabras. Y lo más grave, estás siendo desobediente a Dios, el cual te manda a perdonar como Él te ha perdonado. Lo vemos en el Padre Nuestro, Mateo 6:12, perdónanos nuestras deudas, como también nosotros hemos perdonado a nuestros deudores. Por lo tanto, si no hemos perdonado a nuestros deudores, a ver con qué cara le pedimos perdón al Señor de nuestras deudas. El rencor hacia un hermano, hacia una hermana, las raíces de amargura en el corazón, en el mejor, con unas comillas, con fluorescentes, en el mejor de los casos, están mostrando que eres rebelde a tu Dios. En cuanto al perdón, porque Él te manda a perdonar. Eso en el mejor de los casos. En el peor de los casos está demostrando que no eres salvo, que tu fe nunca fue auténtica y por eso no puedes perdonar como Dios no te ha perdonado a ti, porque no has experimentado ese perdón. No lo digo yo. Primera de Juan 4:20, si alguno dice yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es un mentiroso. ¿Por qué? Porque el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios, a quien no ha visto. Así que, si eres salvo, no tienes excusa para no perdonar genuinamente. Esto no significa que perdonar sea fácil. Pero si nos es difícil, por muy grande que haya sido la ofensa, es una mota de polvo en comparación a la ofensa que tu pecado ha hecho a Dios. Si te es muy difícil perdonar, mira a la cruz de Cristo. Mira al crucificado. Recuerda que Dios te amó de tal manera que entregó a su Hijo único para que, al creer tú, no solo no te pierdas, sino que tengas vida eterna. Jesucristo sufrió sobre Él mismo la ira que yo merecía, que tú merecías, para salvarte, para darte el perdón definitivo de tus pecados, para reconciliarte por Dios, y lo hizo por pura gracia, no porque viese algo en ti que mereciera que fueses perdonado, sino a pesar de la podredumbre que vio en mí, que vio en ti por tu pecado. Así que no trates de buscar ninguna excusa para no perdonar de corazón, sinceramente, a aquel que te haya ofendido. Si realmente, como Filemón experimentó, tú has experimentado la gracia perdonadora, la fe salvífica, podrás perdonar como Dios te ha perdonado a ti. Ora para que tu fe por Dios, tu amor por los santos, sea tal que sea de gozo, de consuelo para otros hermanos que oigan de ella, y puedas perdonar en el caso de que sea necesario. Y después de expresar su gratitud, Pablo va a hacer un ruego, versículo 6. Ruego que la comunión, o como dice Reina Valera, la participación de tu fe llegue a ser eficaz por el conocimiento de todo lo bueno que hay en vosotros mediante Cristo. Esta palabra comunión, koinonía, participación, no es fácil de traducir con exactitud por el contexto, pero sí parece que la Reina Valera es más precisa cuando traduce participación de la fe, participación de tu fe, y más que comunión, más que compañía, la mera compañía de otros hermanos, parece que es más correcto esa participación de la fe hacia el Señor Jesús, que acaba de mencionar en el versículo 5. La fe en Jesús como Señor, como Salvador, como perdonador de nuestros pecados. La misma fe que salvó a Filemón es la que él tiene en común con aquellos que han sido salvados, con el resto de los creyentes. Pablo manda la carta a Filemón informándole de que Onésimo ahora participa de la misma fe que Filemón ha recibido, que veremos en la próxima predicación si Dios quiere, y le va a pedir que le reconozca por tanto como hermano en la fe. Pero está apelando a que esa fe sea eficaz en Filemón, que produzca el resultado deseado del perdón a Onésimo. ¿Y cómo se logra esta eficacia en la fe? Lo dice el texto: por el conocimiento de todo lo bueno, de todo el bien que hay en... La traducción quizás sea mejor, que hay en nosotros. El apóstol Pablo se incluiría mediante Cristo, o literalmente hacia Cristo, que señala a Cristo, que apunta a Cristo.
Y este conocimiento que apunta a Cristo va más allá de un mero conocimiento intelectual. Denota un conocimiento profundo de algo basado en la experiencia. Y un ejemplo claro de este conocimiento se lo escuchaba a mi querido hermano en la fe, Rubén Videira, y me lo puedo aplicar a mí mismo, porque él ponía la experiencia de los partos de su mujer, yo puedo poner la experiencia de los míos. Yo he tenido el privilegio de estar en los 3 nacimientos de mis 3 hijos. De hecho, como muchos sabéis, yo fui el matrón de mi segundo hijo. Mi segundo hijo nació en la habitación del hospital antes de que llegara matrona, enfermera, y fui yo el que ayudó a que viniese a este mundo antes de que pudieran bajar a Susana al paritorio. No dio tiempo. Tengo un conocimiento muy cercano de lo que es un parto, pero no se aproxima ni por asomo al conocimiento que tiene Susana de lo que es dar a luz, de lo que es sufrir los dolores, de lo que es sufrir las contracciones y de lo que es dar a luz en sí al bebé. No tengo ni idea de ese conocimiento por la experiencia. Es necesario que estudiemos la palabra, por supuesto. Es necesario que tengamos un conocimiento intelectual de la palabra, pero no para conocer más, simplemente, sino para conocer a Cristo, para vivir a Cristo, como hemos cantado. Conocer todo lo bueno que apunta hacia Cristo nos lleva a vivir a Cristo, nos lleva a amar como Cristo y nos lleva a perdonar como Cristo. Nuevamente te pregunto, ¿has conocido, has experimentado el gozo del perdón en tu vida? Si es así, que ese conocimiento de lo bueno haga eficaz, como dice el apóstol, el perdón en tu vida hacia los demás como tú fuiste perdonado. Versículo 7, pues he llegado a tener mucho gozo y consuelo en tu amor, porque los corazones de los santos han sido confortados por ti, hermano. Pablo está agradecido por la vida de Filemón. ¿Por qué? Porque ve el amor que hay en él, y eso le mueve a tener mucho gozo y mucho consuelo. Todavía no le ha hecho ninguna petición a favor de Onésimo, pero el saber que los corazones de otros santos han sido confortados, seguro que le traería a Pablo el gozo, el consuelo de saber cómo no va a confortar el corazón de Onésimo. Y esta palabra confortar es un término militar en el original. Hace referencia al descanso que hacía un ejército después de una marcha. Después de marchar, de hacer ejercicios, de hacer práctica, llegaban y descansaban, se confortaban. Y Filemón confortaba los corazones, literalmente las entrañas de sus hermanos. Y aunque confortar las entrañas de alguien hoy día puede resultar raro de escuchar, como sabéis, las entrañas en aquella época era donde consideraban que estaban los sentimientos, las emociones. Hoy pensamos corazón, sentimiento, en aquella época se decía que estaban en las entrañas. Así que si tú estabas en aquella época pasando por algún tipo de dificultad, de problema, de prueba, en Filemón podías encontrar descanso, podías encontrar paz. Filemón amaba a sus hermanos en la fe. Mirad, mis queridos hermanos, Filemón es un ejemplo de fe de un creyente maduro. Un creyente maduro en la fe salvífica. Un creyente maduro que es consciente del amor y el perdón que ha recibido en Cristo y que es capaz de amar como Cristo le ha amado, de confortar los corazones de los hermanos como Él ha sido confortado por la palabra de Cristo y de perdonar como ha sido perdonado por Cristo. Así que si yo soy salvo en la fe, si yo he experimentado cómo Dios ha derramado su gracia perdonadora sobre mí, si yo soy confortado diariamente por la palabra, ¿qué hay en mí? ¿Qué hay en ti en cuanto al perdón a otro hermano por la ofensa que te haya podido causar en el pasado, que te esté causando, que te pueda causar en el futuro, sea cual sea la ofensa? Si eres creyente, la Biblia dice que el primer fruto o la primera manifestación del fruto del Espíritu es amor. Un amor que puedes dar a otro. ¿Por qué? Porque tú lo has recibido primero, lo has conocido experimentalmente. Un amor que todo lo soporta, como dice 1 Corintios 13:7. Por tanto, todo implica también toda ofensa, soporta. Todo lo perdona. Vamos a pasar ahora al tiempo de oración. Y me gustaría que orásemos pidiéndole a Dios que nos ayude a dar a los demás lo que nosotros hemos recibido de Él. Que oremos a nuestro Dios pidiéndole que nos conforme día a día cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo, para que podamos amar, podamos perdonar, podamos confortar
a los demás como Él lo hizo y lo hace con nosotros. Oremos a Dios dando gracias por los hermanos, por las hermanas en la fe, que son ejemplos para nosotros de vidas piadosas y que traen gozo, que traen consuelo a nuestra vida. Y sobre todas las cosas, oremos a nuestro Dios alabándole, exaltándole sobre todo, porque solo por su gracia, solo por su misericordia, solo por la obra redentora de su Hijo, solo por el poder de su Espíritu Santo que nos ilumina en el conocimiento de su palabra, podemos ser eficaces en la obra que Él nos ha mandado hacer y hagámosla para su gloria. Que el Señor bendiga su palabra.